Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Voy a intentar hacer el vídeo del directo que quise hacer ayer y que no pude por temas profesionales. Vamos al grano, ¿vale? Ya que me lo pedís en estos temas más sensibles, que no me enrolle tanto, pues voy a intentar ir al grano. Entre esta revista que tengo a mi derecha y esta, ha pasado solo una semana, ¿vale? Entre esta y esta han pasado solo 7 días. No hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta que evidentemente tanto la revista como otros medios afines, como pueden ser programas de la fábrica de la tele, Mediaset, están en un contexto de apunte y dispare contra la figura de Antonio David y han intentado sacar en un periodo de tiempo relativamente corto el máximo de información que pudiera hacerle daño al ex guardia civil, ¿vale? Es decir, en una primera información, hace 7 días, nos aseguraban que su relación estaba rota, es decir, la figura en torno a la que giraba la mala noticia de Antonio David era Olga Moreno, ¿vale? En un intento o no, es decir, porque todavía no se han pronunciado, pero en fin, la revista lo que nos dice es que uno de los pilares fundamentales de la vida de Antonio David ya no estaría porque se habrían decidido separar. Y en la segunda portada, 7 días después, apuntan hacia, diría que es el bien más preciado de un padre, que son sus hijos, y usa, valga la redundancia, este verbo usa, para delimitar una información que tiene que ver con sus demandas por impago, pero que deriva en el trato o que deriva en la estrategia que Antonio David supuestamente hace servir con sus hijos para su propio negocio, ¿vale? Vamos de momento a resumirlo y a condensarlo así. Es decir, que para mí el escenario, en un primer vistazo, en una primera vista, está claro. La revista tiene unas informaciones que yo creo que no son de ahora, sino que son unas informaciones que han ido guardando para sacarlas en lo que han considerado que era el mejor momento. ¿Por qué digo eso? Porque venimos de un contexto de silencio en torno a la figura de Antonio David. Prácticamente me atrevería a decir de censura informativa, porque han sucedido muchas otras cosas en torno a la figura de Antonio David los últimos meses y no se le ha dado salida ni en la revista ni en determinados medios. Medios que ahora tienen el sarcasmo de decir, nosotros no estamos acosando a nadie porque, fíjate, llevamos un mes y medio sin hablar de este señor. Bueno, no, es que lleváis un mes y medio sin hablar de este señor porque no os favorecía hablar de este señor, porque si no tendríais que haber informado de la primera entrevista que este señor dio tras la docuserie en un canal o en 2 canales de YouTube, el de Juanjus y el de Javi Oliveira. Tendríais que haber informado de la demanda que ganó contra la fábrica de la tele, que declaró no solo un despido nulo, su despido de Sálvame, sino también afirmó que le habíais hecho un juicio paralelo. Tendríais que haber estado informando de los juicios que ha iniciado, de las demandas que ha iniciado, procesos judiciales, Rocío Flores también, contra esta productora por intromisión a su intimidad y vulneración de su derecho al honor. Pero no, todo esto no ha interesado, a pesar de ser noticiable, Parece que a vuestra audiencia solo les interesa determinados contenidos, o eso es lo que vosotros os creéis, en un ejercicio para mí periodístico muy despreciable, porque no hablar de algo es tan perverso como hablar mal de algo, ¿vale? Entonces no vendamos ahora la estrategia de que no estáis acosando a nadie porque hace un mes o un mes y medio que no se habla de esa persona, porque precisamente lo que habéis hecho es callar las noticias favorables hacia esa persona, con lo cual no es que ya no es desinformación, es prácticamente censura informativa, vale. Es que para mí todos los contextos son importantes para terminar con la disección de hoy, Entonces, estamos en este punto. Mi sensación es que en este contexto de silencio, si estamos hablando de lo que para mí es, que es una auténtica guerra, una guerra entre protagonistas, una guerra judicial entre protagonistas directos, que pueden ser Antonio David y su ex,
y otros derivados, y una guerra mediática, ¿vale? Una guerra entre los propios famosos y las productoras, los programas, entre programas, en fin, hay los derivados que os apetezca porque son muchísimos. En este contexto bélico, a mí la sensación que he tenido estas últimas horas y estos últimos días es que lo que está sucediendo es que en cualquier guerra siempre hay un periodo de más o menos tregua, o no es tregua, pero hay un periodo donde una de las partes sale de la trinchera para rearmarse, para coger aire, coger fuerza y atacar, si cabe, con más fuerza, bombardear con más fuerza. Pienso que esto es lo que ha sucedido en el contexto mediático, insisto, en el que nos encontramos, teniendo en cuenta la sucesión de dos portadas que a mi manera de entender tienen como objetivo, claro, hundir a Antonio David y romper su familia. Hundir a Antonio David Flores y romper su familia. Para mí este es el objetivo, viendo las informaciones que se sacan en este medio de comunicación y que son extrapolables a la práctica de otros programas que curiosamente tienen un vínculo mediático con esta revista. Bien, dicho esto, mi pregunta como periodista, porque yo veo que en muchos sitios nos quedamos con estos son malos o aquellos son malos y los buenos son estos, y a mí este ejercicio de verdad es que lo rechazo porque no me gusta, porque como sé que estoy comentando un negocio, y en un negocio todas las partes intentan sacar tajada, a mí me parece muy simplista la lectura, quedarme solo en la lectura de hay una estrategia mediática, que la hay, para hundir a una persona e intentar romper una familia en un contexto favorecedor para la otra parte, que sería toda la marca Rocío Carrasco, ya que hablamos de marcas, la marca Rocío Carrasco en el contexto de docuserie judicial en el que nos encontramos. Hasta aquí está perfecto, pero a mí me faltan peros. Y el pero que me preguntaba estos días es, ¿hasta qué punto no tenemos que distanciarnos algo más? Y ahora la pregunta ya no es si alguien va a hacer daño o no, que me parece evidente, sino si va a hacer daño con balas de fogueo, y perdonad la similitud, porque no, ya sé que es actualidad el tema de Baldwin, pero no va por aquí el tema, lo digo por sensibilidades, si van con balas de fogueo o con munición real. Me explico, hay dos formas de hacer daño en un medio de comunicación: a través de la difamación constante, que es un delito, y que ya veremos, como siempre digo, el tiempo dirá qué sucede, porque si esto es un delito, entiendo que los que crean que han sido los destinatarios de este delito deberían recurrir a la justicia, o recoger información que sabes que puede afectar a esa persona o a esa familia, información que pueda ser más o menos real, pero publicarla cuando más duela y de la forma que más duela, que es en ese formato de asedio constante, ¿no? Que ya sabes que cada semana va a haber una cagadita más. Claro, para mí la distinción es interesante, porque evidentemente si estamos hablando de balas de fogueo, esto tiene que ser perseguido judicialmente, y deben ser, insisto, como he dicho antes, los protagonistas de las víctimas de este asedio los que se pronuncien e interpongan las pertinentes acciones legales. Es decir, si una revista, un medio de comunicación está diciendo algo que no es cierto, tengo que defenderme, y me voy a defender judicialmente. Pero si esas balas realmente no son de fogueo y son balas reales, es decir, dejemos ya la metáfora, si la información que manejo es cierta, el asedio es el mismo, porque tal y como han salido las cosas y se han entrelazado con otros medios es el mismo, pero la diferencia es que nos basamos en información más o menos fidedigna. Y eso nos cambiaría un poquito el contexto a la hora de acercarnos a todo este vodevil, porque ya no nos tendríamos que preguntar quién es el malo o quién es el bueno, sino que tendríamos que estar ya en la fase de, bueno, si esto es cierto, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se le ha dado veracidad aquí? ¿Por qué no aquí? Es decir, tendríamos que estar ya en la fase crítica. El problema
y de ahí que todavía no podamos estar en esa fase, es que los únicos que tienen la clave para sacar algo de información real en este asunto y poder saber si nos trasladamos en un estado más crítico de opinión son los propios protagonistas. Sí que es cierto que entre estas dos portadas yo veo una diferencia muy clara también. Afirmar, como se afirma aquí, miércoles pasado, que una pareja ha roto, que ya no están juntos, es muy difícil de demostrar, a no ser que ellos mismos den el paso, porque entramos en diferentes escenarios, que no sea cierto, que sea cierto pero que ellos en este momento no lo quieran formalizar o no lo quieran oficializar y hayan decidido dar un paso atrás, que sea cierto pero simplemente que estuvieran en un proceso de darse un tiempo y que luego continúen juntos, pero quiero que os fijéis dónde quiero ir a parar. Es muy difícil, a no ser que ellos se pronuncien, y aún así podrían estar mintiéndonos también, saber si esta información es cierta, y más teniendo en cuenta que la fuente es un familiar. Esta ya no es tan difícil saber si esta información es cierta o no es cierta. Esta es la gran diferencia, porque estamos haciendo referencia a un proceso judicial, y los procesos judiciales, cuando haya sentencia o cuando se pronuncien, son públicos. Quiero decir que si esto no es cierto, será mucho más fácil de demostrar, incluso para el espectador, que si esto no es cierto, ¿vale? Aquí nos estaremos constantemente en el terreno de la suposición y de la especulación, porque incluso los protagonistas pueden jugar a ello. Aquí no, señores, aquí no. Aquí si estamos diciendo que Antonio David usa a sus hijos para esquivar la cárcel, y si estamos filtrando, de alguna manera, una parte de un proceso judicial, esto se puede demostrar con más o menos tiempo, pero esto terminará, de aquí terminaremos sabiendo si esto es cierto o no es cierto. Por eso vamos a entrar un poquito en los detalles de esta información. Ayer estuve, no exagero, todo el día, todo el santo día, hablando con abogados de lo penal, especialistas en familia, etcétera, porque es que aquí se barajan muchos temas. Básicamente lo que viene a decir la revista, lo que pasa es que lo centra en el uso que Antonio David podría estar haciendo de sus hijos, porque es lo que interesa. Os recuerdo lo que os he comentado antes, ¿no? Habíamos puesto el foco primero en su mujer y ahora vamos a poner el foco en sus hijos, con lo cual tenemos a toda la familia completa. Estamos refiriéndonos a esa querella que en su momento interpuso, creo que fue el 2017, Rocío Carrasco, en el juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas, por los delitos, creo que eran estafa procesal y insolvencia punible contra el exguardia civil, solicitándole que tenía que pagar pues ya lo diré, ahora no me salen, las cuotas alimenticias, todo el, ahora me saldrá, todo el dinero que tenía pendiente, supuestamente, según Rocío Carrasco, Antonio David, de las deudas, ¿no? Esas deudas por impagos de alimentación a sus hijos, ¿vale? Hoy estoy un poco espeso porque he dormido tarde y me he levantado muy pronto, ¿vale? Vale. Entonces, las pensiones impagadas, que no me salía el nombre de las pensiones impagadas, perdonad. Vale, esto fue en 2017, hasta donde yo sé, la estrategia de Rocío Carrasco era decir, no hombre, es que este señor, Antonio David Flores, se ha declarado insolvente, pero yo sé, y en su día salieron públicas las cifras, que este señor ha estado ganando supuestamente 200.000 euros, o más de 200.000 euros, en un periodo de 2011-2017, pero estas cantidades las ha estado poniendo a nombre de terceros, de empresas de Olga Moreno, incluso de su representante, con lo cual él se sigue declarando insolvente cuando no lo es. De ahí el delito de insolvencia punible, que es un delito que va por la vía de lo penal. El 2019, 2 años después, el juez lo que decide es que se va a abrir una vista oral, va a haber juicio, del cual todavía no tenemos una fecha, y se dictamina una fianza de 80.000 euros que Antonio David Flores tiene que pagar, que va de manera distinta al juicio.
¿vale? Lo que sucede es que Antonio David ha ido recurriendo, durante todos estos años, y hasta donde yo sé, y la información fidedigna es que en 2021, después de recurrir, el juez le desestimó una vez más el último recurso, pero sí que llegaron, estamos hablando creo que fue de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Madrid, que fue la que finalmente desestimó una vez más una petición de Antonio David, pero lo que sí que hizo fue bajarle la fianza de 80.000 a 60.000 euros. En este escenario nos encontramos, y esto os lo voy a decir porque luego entraremos en detalles de la revista y no me cuadran las cifras, con lo cual, no sé, claro, ya a mí ya me hace que me aleje algo más de la fuente oficial que es esta revista, porque no estamos manejando bien las cifras. Hasta donde yo sé, insisto, la Audiencia Provincial de Madrid había rebajado la fianza de 80.000 a 60.000 euros, aunque mantenía ese juicio todavía sin fecha. Lo que nos descubre como novedad esta revista, dentro, insisto, de este proceso judicial, que no hay sentencia, ayer me preguntabais una vez más, pero es que no hay sentencia porque estamos en curso, ¿vale? Es que Antonio David habría iniciado en esos recursos, uno de los movimientos que habría iniciado es el de, ellos hablan de usar a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que habría requerido ante el juez, el ex colaborador de Sálvame, es que su hijo David Flores, presentara un escrito en el que pedía que su padre debe ser que la persona a la que debe el dinero, estas pensiones, y a los que no ha pagado la pensión. Es decir, la maniobra aquí de Antonio David Flores, según nos cuenta la revista Lecturas, es decir, tengo un escrito del hijo que quiero presentar ante el juez, porque como las pensiones impagadas tienen que ir, o sea, son para mis hijos, pues aquí está mi hijo con este escrito diciendo, oiga, como yo sé que soy el destinatario de esta pensión, de alguna manera lo dejo constancia, y que el juez, en el caso de aceptar, que ya os digo que era, bueno, una maniobra triple salto mortal, volteleta, porque he estado hablando con fuentes judiciales y me dicen que esto no es así, pues terminara por sacar la parte del delito de insolvencia impunible, y al final quedara algo como entre padre e hijos, ¿vale? Pero ya os digo que esto no es así, y no es así porque los hijos evidentemente son los titulares de esas pensiones, pero no son los acreedores de esas pensiones. La acreedora de esa pensión es Rocío Carrasco, con lo cual es una deuda que cualquier fuente judicial que consultéis os dirá que tiene que pagar Antonio David con la acreedora, con la madre. Así que esta maniobra, a priori, pues ya tenía pinta de terminar mal, si es que realmente se confirma esta información. Pero ya os digo, si no se confirma será muy fácil de verificar que no es cierto. Es decir, será muy fácil de decir, esto, señores, os lo habéis patillado, porque tengo aquí cómo ha ido el proceso judicial, tengo la sentencia, y no ha sido así. Esta información, a priori, si ha sido así, si el juez, como parece, ha desestimado este último recurso de Antonio David de ir por la vía de sus hijos para evitar la cárcel, recordemos que la Fiscalía le pide 2 años de cárcel y la abogacía de Carrasco le pide 4, de ser así, no, os quería decir otra cosa. ¿Qué quería deciros? Bueno, sí, de ser así, lo que buscaba, evidentemente, que es lo que comenta la revista, es evitar la cárcel. Pero esta información, ¿por qué la tiene la revista? Pues las únicas partes que pueden conocer esta información, esta decisión judicial dentro de este proceso, pues son los abogados, ¿no?, de cada una de las partes. Así que como esta información dudo que lo haya filtrado el abogado de Antonio David, porque no le favorece, pues es una información que, a pesar de que ellos hablan de una fuente que tampoco identifican, a priori entendemos que debe venir de la otra parte. Y entonces la revista, pues simplemente con esta información, lo que viene a contextualizar es que el uso, según la revista, de los hijos de Antonio David ha sido una estrategia recurrente, y entonces nos recuerda también la denuncia o la demanda que ha interpuesto Antonio David el pasado 1 de marzo, en este caso contra Rocío Flores, también por
por impago de, bueno, en este caso era por la pensión alimenticia, el impago de la pensión de alimentos para David Flores desde que cumplió la mayoría de edad, que tampoco es así, porque cuando alguien cumple la mayoría de edad, es decir, tú no dejas de pagar la pensión alimenticia cuando alguien cumple la mayoría de edad, sino cuando tiene una independencia económica, ¿vale? Es que la revista está todo como muy mal explicado, ¿vale? Entonces, Rocío Carrasco no tiene por qué dejar de pagar la pensión alimenticia cuando su hijo David Flores ha cumplido la mayoría de edad, sino que tendría que hacerlo cuando David Flores sea independiente de una forma económica, y por ahora está viviendo con sus padres. Entonces, bueno, aquí hay igualmente una demanda interpuesta por Antonio David, donde le pide 15.000 euros como indemnización a Rocío y 1 año de cárcel, creo. Y como sabéis, David fue a testificar a favor de su padre en una imagen que le dolió mucho a Rocío Carrasco. Bueno, que estamos en esta guerra judicial del yo contra ti, tú contra mí, tú me debes esto, yo me debo esto, y la revista ha aprovechado esta información que por ahora hay que darle una veracidad, porque insisto, esto es tan fácil como ayer hubiera salido el abogado de Antonio David o cualquier fuente judicial cercana y habría dicho, señores, esto es una farsa y aquí tengo la documentación, y por ahora sigue aquí no sale ni quisqui, ¿no? Entonces, si le damos veracidad a esta información, sería el varapalo judicial al que hace referencia la revista con Antonio David, pero ellos prefieren ir más allá del varapalo y centrarlo en la estrategia, como Antonio David usa, y es un término que uso yo de la revista, usa a sus hijos para salvarse el culo, de una forma popular, ¿vale? Entonces, luego también hay otra información posterior que afecta a su hija Rocío Flores, es decir, en la primera la ligamos a su hijo David, y en la segunda vamos a por su hija, y donde nos comenta la revista que según fuentes que tampoco citan, que está de moda, porque yo puedo decir, no, yo tengo una fuente y bueno, no sé cuál es esa fuente, Rocío habría exigido a la cúpula de la fábrica de la tele, o a la cúpula de Mediaset, mejor dicho, y cuando digo la cúpula es Basile, que no se la mencione en la separación de su padre. Y, según la revista, habría mantenido una reunión con el propio Basile, porque ella estaría preocupada por su amistad con Marta, a quien se ha señalado como causante de la ruptura por la infidelidad de Antonio David con ella, y lo que la joven, según esta revista, reclama es que se la mantenga al margen. Algo que de momento es cierto que ha sucedido. Es decir, a esta información hay que darle cierta veracidad, porque Rocío Flores no ha aparecido en el programa de Ana Rosa desde hace más de una semana. Según la revista, volverá este viernes, vamos a ver. Pero sí que es cierto que ella tampoco ha aparecido y guarda silencio, ¿no? Pero, en cierta manera, es que dan por válido que Rocío Flores es conocedora de la noticia de la separación, que no la desmiente, porque según esta información, cuando ha ido a negociar al despacho de Basile, en ningún momento ha puesto en duda que la noticia sea cierta, y que está destrozada, ¿no? Es decir, el ataque es doble hacia los dos hijos por parte de la revista. Pero vuelvo a insistir, yo como periodista no puedo quedarme con estos mienten, estos son malvados, estos son así. Puede ser o no puede ser. Es decir, cuando hay humo, puede ser solo eso, humo, pero también puede ser que el humo no nos deje ver otras cosas que también son interesantes y nosotros tenemos que comentar, porque al final la diferencia entre ser amigo de alguien y ser periodista o ser informador es esa. Probablemente si eres amigo vas a tapar determinadas informaciones que no le favorezcan. Si eres periodista, tu trabajo es informar, le favorezcan o no le favorezcan las informaciones a quien sea, ¿vale? Entonces, insisto en lo que he dicho antes al principio, no hace falta ser Sherlock Holmes para escenificar lo que ha podido ser estas últimas semanas en el círculo contrario a Antonio David. Venimos de unas determinadas acciones judiciales, venimos de unos ciertos niveles de testosterona eufórica por parte de Antonio David Flores, con esa demanda ganada, con ese despido declarado nulo, con esa juez y ese toque de atención diciendo que ha habido un juicio paralelo, Rocío Flores llevando también, al menos por ahora, a investigar a responsables de la fábrica de la tele. Esto hay que frenarlo, ¿no? Y entonces yo me imagino, ¿qué tenemos? Bueno, rascando como hormiguitas, la noticia de la separación es algo que, de ser cierto, no se ha producido ahora, ya viene de tiempo, con lo cual es una información que ya se manejaba.
Y la noticia de este varapalo judicial tampoco tiene por qué ser de ahora, es decir, puede ser una noticia que ya se supiera desde hace 1, 2, 3, 4 o 5 semanas. ¿Qué han hecho tanto la revista como probablemente la prolongación de los programas de la Fábrica de la Tele? Es montar la estrategia comunicativa, es decir, sacamos la exclusiva, fijaros, cronología, la revista saca la exclusiva, el propio programa el mismo día se aferra a la exclusiva y pone el foco a una tercera persona, que para hacerlo todo más cruel es una periodista de un programa de la propia cadena, en este caso de Ana Rosa Quintana, y entonces amiga íntima de su hija Rocío Flores. Es decir, si esto fuera una novela, los ingredientes son la hostia. Es decir, madre mía, ¿qué tenemos? ¿Una separación? No, pero espera, con una separación no tenemos bastante. ¿Qué podemos poner? Una infidelidad. Claro, una tercera persona. Pero ¿y si la tercera persona además es una cara conocida de Mediaset? ¿Podemos alimentar la guerra de productoras? ¡Hola! Esto es una pasada, tío, qué bueno. Hostia, pero me falta algo. Oye, que sea una amiga íntima de Rocío Flores. ¡Buah! Lo petamos. Amiga íntima, Rocío Flores no ha informado a Olga Moreno, tal, construcción. Oye, y la próxima semana sacamos lo que tenemos de la demanda o del varapalo judicial. Venga, y tenemos el vía crucis, Antonio David, en 7 días. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos en este terreno. Pero esto que no nos permita perder el foco. Yo ahora lo he exagerado y lo he puesto como si fuera una telenovela, pero esto no quiere decir que las informaciones no sean ciertas. Es que esto es lo que yo quiero dejar también claro. Que nuestro espíritu crítico no quede disipado por esta estrategia bélica que la es, pero que no quede disipado por ello, porque al final, a lo mejor todo no, pero a lo mejor dentro de todo este humo, pues resulta que cuando se va el humo, oye, pues resulta que aquí hay una cagadita, pues aquí hay otra, pues aquí hay otra, pues a lo mejor sí que habían vacas por aquí, y yo pensando que no. Es muy difícil, hasta que nadie se pronuncie, ¿lo veis? Poder ponerme delante de vosotros, delante de la cámara y aportaros información. Lo que he hecho hoy es una reflexión para que tengáis claros cuáles están siendo los tempos, las estrategias, las informaciones que se están dando, en qué contextos, especialmente el judicial, que yo el primero nos suele costar mucho, y a partir de aquí, oye, como siempre habéis hecho, que cada uno saque vuestras conclusiones. Lo que sí que yo quiero insistir, y con esto termino, porque lo estoy viendo en los medios de comunicación, al uso, lo estoy viendo en blogs, lo estoy viendo en YouTube, lo estoy viendo en muchos sitios. Cuidado con el periodismo este 3.0 que nos estamos inventando, de yo me hago amigo de, y así tengo fuentes directas y doy exclusivas. Cuidado, porque sería un error tremebundo, y creo que es algo que esto vamos a ver con el tiempo, a pesar de las cachimbas que me puedan caer por decir esto, yo creo que es algo que vamos a ver con el tiempo. Es un error tremebundo de cara a la demanda de objetividad y neutralidad que nos requieren nuestro oficio y que nos requieren las personas, situarnos solo en el terreno de la valoración y de la especulación, porque nuestras fuentes son cercanas a un determinado íntimo, y descuidar, por este motivo, hacer una mirada algo más de dron, como siempre os digo, y algo más objetiva a todo el contexto, porque como os he dicho antes, esto es un negocio y aquí todos están intentando quedarse con su parte del pastel. Así que cuidado con hacer periodismo, no hablo de ser periodista, digo de hacer periodismo a base de fuentes amigas, y como es mi amigo, y como es mi compañero, y a base de este trueque que para mí es perverso, de yo voy a hablar bien de ti, como hablo bien de ti, tú luego me lo pagas dándome exclusivas. Cuidado, porque a lo mejor hay un día que tú no puedes hablar bien de esa persona, y no me estoy refiriendo a ninguna persona en concreto, hablo en general, y ese día, ¿qué vamos a hacer con el periodismo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Humo y más humo, y según en qué bando estamos, hacer con el humo esto, para que el humo se vaya para allá. A mí no me parece una opción válida, pero en fin, el tiempo yo creo que dirá cuáles han sido buenas las prácticas, cuáles han sido menos buenas y cuáles han sido peores. Yo lo único que os puedo decir es, como siempre,
que intentéis estar lo menos contaminado posibles por todos, incluso por mí, y tomad vuestras propias decisiones como espectadores. Venga, nos vemos pronto con otro vídeo, con un directo.